Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Shadbiz. Mi nombre es Ekrim y estoy acompañado el día de hoy con dos personas muy importantes de Shadbiz que vendrían a ser Hikolux. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un placer estar nuevamente en este grandioso podcast. Y Illidan. Hola, un gusto. Bueno, en esta edición vamos a hablar de un anime muy bueno, la verdad, muy interesante, con muchísimos conceptos para analizar, del 2024. Así es, estamos hablando de Chichikyu no Undou ni Suite o Orb on the Movements of the Earth, Tierra, Sangre y Conocimiento sobre el movimiento de la Tierra. Como comentó Yael, un anime de 2024 con unos protagonistas tremendos, 4 arcos magníficos y personajes increíbles. Y bueno, ¿qué decir de todo esto, no? Creo que es una serie muy filosófica, histórica, de drama, muy buena, con mucha evolución y que al final de todo terminó creo que siendo una de las joyitas que nos dejó el 2024 y que podríamos decir que pasó muy desapercibido, casi tanto como los diarios de la boticaria cuando salió en la misma temporada de Frieren, que fue un anime muy bueno, pero que quedó un poco opacado porque salieron otras cosas, como lo fue por ejemplo Dan Da Dan, que todo el mundo habló de Dan Da Dan, pero de Orb no se habló tanto. Tapado por Dan Da Dan y Solo Leveling. Mal, es verdad, porque esta temporada estuvo Solo Leveling, pero bueno, para los que van a escuchar este podcast sobre Orb y que disfrutaron la serie, quédense porque se viene una hora de muy, pero que muy buenos comentarios. Así es, bueno, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el anime de Orb. El anime de Orb me pareció muy interesante desde el inicio. Sí tengo que decir que lo agarré más o menos cuando iban 7, 8 capítulos, porque en una tarde cuando entraba a actualizar mi MyAnimeList vi que un par de amigos que lo tenían agregado lo estaban viendo, así que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, más que nada porque la portada y la premisa me parecían interesantes y de por sí no estaba mirando tanto anime la temporada pasada, creo que estaba con Dan Da Dan y un par de series más, y la verdad es que me sorprendió para bien. Una historia distinta que trata conceptos que por lo general no solemos ver en otro tipo de series, porque seamos al caso, por lo general las comedias románticas suelen ser escolares o tratar básicamente de lo mismo con los isekais y el tema de la magia, personajes que son débiles y después se hacen fuertes. En cambio, esta serie tiene un concepto bastante diferente tratando el heliocentrismo e incluso estando en el siglo más o menos XV, que nos van mostrando varias historias de distintos personajes, trata un concepto que por lo general, y creo que ustedes estarán de acuerdo, no lo solemos ver en otros animes, y eso de por sí es bastante atrapante porque salís un poco de lo común apreciando diferentes obras, y creo que elegir adaptar este manga que tiene creo que 80 y algo de capítulos en su versión original, en el manga, a un anime de 20 y tantos capítulos, creo que son 25, estuvo bastante bien porque es una historia que empieza y termina, y tener una satisfacción tan grande con una serie creo que no me pasaba desde 2021 con Vivi. Es verdad que han salido bastante animes interesantes, pero nada, con un concepto un poco distinto. Vivi lo hacía muy bien en el campo de la inteligencia artificial, el avance de la humanidad y haciendo una historia completamente original que, si no recuerdo mal, creo que es del creador de Re:Zero. Entonces en ese sentido dijimos, bueno, nada, vamos a darle una oportunidad. Yo lo estaba viendo, después en su momento cuando me empecé a juntar tanto con Sekrim como con Ilian dijimos, che, ¿y si lo vemos juntos? Y bueno, pudimos creo que llegar a ver el último episodio juntos en emisión, pero en las juntadas íbamos cada noche mirando los capítulos, analizando un poco los conceptos y nada, qué decirles, nos sorprendió muchísimo. Pero bueno, Sekrim, ¿cómo fuiste viviendo vos cada uno de los capítulos y qué conceptos te parecían los más interesantes? Porque sí es verdad que alguno podría pensar que en cada arco hay cosas medio repetitivas y demás. Yo no lo considero así, pero creo que ese avance y retroceso en base a el campo de estudio, van estudiando el heliocentrismo, capaz un personaje va muriendo y su investigación queda abandonada, pero después otro grupo de personajes lo va retomando, perfeccionando eso. Creo que eso tiene
bastante valor, y sobre todo analizándolo desde una época donde no existía la tecnología como lo tenemos hoy en día para comunicarse. Todo estaba basado en libros escritos a mano, cartas y demás, y era algo bastante complicado de conseguir hablando de conocimiento. No todo el mundo podía ir a la universidad, la iglesia básicamente manejaba todo. Entonces, dentro de lo que cabe, creo que era una época bastante dura para la gente, y también lo que significaba el poder que tenía la iglesia sobre la población. Sí, en general me dio una impresión un poco extraña por un principio. Daba a entender un poco al principio de los capítulos de que iba a ser algo un poco más común, pero después de que empezó a tomar ese rumbo un poco más interesante con el sentido del heliocentrismo, y bueno, también profundizando en lo que vos mencionabas con el hecho de la Inquisición y que la iglesia tenía mucho impacto en ese momento, y cualquier cosa que hagas que vaya en contra de ellos podía ser objeto de persecución en todo momento. Y era bastante interesante porque no solo se limitaba a eso, sino que también la construcción de cómo se daba cada suceso, que hacía que sea más interesante cada uno de los personajes, y que no te lo dejaran ahí, sino que el hecho de que cuando se cerraba el arco de algún personaje daba pie a otro que era incluso más interesante, y con los timelapse, que era bastante interesante, y que no pasaba poco tiempo, sino que pasaban años y muchos años de investigación. La investigación como tal retrocedía y después volvía a tomar otro rumbo. Personas muy influyentes en el lugar también tomaban cartas sobre el asunto para poder resolver esto de una manera, y también el cuestionamiento en general de la iglesia, que empezó a hacerse un poco más exponencial a lo largo de lo que pasaban los capítulos, hicieron que sea un interés constante, digamos. Sí, nos plantamos en una época en la que podemos ver la fuerza que tenía la iglesia, y también su rol manejando obviamente el conocimiento, y también la importancia de la figura de Dios en ese momento, porque cualquier persona que viviera en esa época lo podía entender, incluso no solamente con el conocimiento, sino lo que significaba una blasfemia o teorías que fueran en contra de cómo se interpretaban en ese momento las Sagradas Escrituras. También era muy interesante, pero muy fuerte de ver. Y también el rol de la Inquisición con el tema de la tortura, que es bastante gráfico, bastante chocante, y es algo que podemos ver desde los primeros capítulos, con gente condenada a la hoguera, o los tipos de tortura medieval que habían para intentar sacarle información a la gente, las creencias de que todas las mujeres eran brujas en base a lo que se iba revelando en cada uno de los capítulos. También era bastante chocante, pero es una manera de mostrar un poco cómo era la época. Obviamente no vamos a decir que era 100% de esa manera, pero creo que en base a lo que he investigado y visto es bastante acertado en ese sentido. El primer arco trata sobre Rafael, el primer protagonista, que podemos ver desde sus inicios, o por cómo lo comenta él también, que era huérfano, y después uno de los personajes que aparece en ese arco lo adopta, por así decirlo. Tiene, o podemos considerar que es un erudito, e incluso desde muy joven anuncian que iba a la universidad a estudiar teología. Pero bueno, uno de los puntos importantes de la serie es cuando aparece el primer hereje, digamos, que era Hubert, que él lo tenía que ir a buscar porque había sido perdonado de su herejía por estudiar astrología y demás, y él como mintió básicamente para zafar de esa situación y poder seguir investigando el cosmos. Rafael evidentemente siente interés y dice, bueno, nada, este tipo me amenazó con que si no voy a darle una mano me va a culpar o me va a acusar de ciertas cosas, entonces no pierdo nada yendo, pero no me voy a involucrar demasiado. Y bueno, hablando con Hubert, le cuenta sobre la teoría que estaba investigando, que era el heliocentrismo, donde básicamente consideraba que el mundo no era hermoso por cómo estaba planteado, ya que en ese momento de la historia consideraban que el Sol era el centro del universo y que el resto de los planetas y cuerpos celestes orbitaban alrededor de él. Entonces, bueno, como eso era el geocentrismo, la teoría heliocéntrica mostraba que el Sol estaba en el centro del universo y el resto de los planetas y cuerpos celestes orbitaban alrededor de él. Bueno, ahí va un poco también el juego del nombre y del título. Entonces, analizando y viendo un poco la teoría, en base a lo que iba aprendiendo en esos días, se da cuenta que más o menos tenía razón y decide avanzar en la investigación. Entonces, bueno, empieza a usar su astrolabio, que era un objeto que utilizaban para ver el cielo, ver en qué posición estaban las estrellas y demás, e ir tomando diversas anotaciones. Pero bueno,
Todo más o menos iba avanzando bastante bien, pero uno de los personajes que conocemos en el inicio y que incluso tiene bastante protagonismo, más allá de que es el villano, vamos a decir, entre comillas, de la serie, porque tiene sus momentos, pero creo que yo nunca... No es que no lo entendía, pero creo que nunca terminabas de empatizar por los actos y las atrocidades que cometía en base también a lo que le iba pasando a lo largo de su vida con el heliocentrismo. Tiene ese contacto con Rafael en un primer momento, lo cual marca también uno de los momentos más importantes de la serie, porque Noah, que el villano, digamos, es uno de los protagonistas de todas las partes y el que va persiguiendo a cada uno de los herejes que van estudiando la teoría heliocéntrica. Pero bueno, en base al primer análisis y lo primero que estábamos mirando de estos capítulos, ¿cómo viste vos este primer arco de 3 capítulos que nos cuenta la historia de Rafael y también todas las investigaciones y el avance que va teniendo, incluso cómo la propia personalidad de Rafael va evolucionando, tenía una manera de ver la vida y después cuando encuentra el heliocentrismo se da cuenta que disfruta y que ve la vida de otra manera y decide arriesgarse para poder tener ese sueño de cumplir, de observar o entender el universo de una manera más hermosa, y también, bueno, las interacciones que va teniendo con Hubert, que esos planteamientos empiezan a despertar su interés. Antes de dar mi opinión sobre el primer arco, quería decir que al principio le tenía un poquito de miedo a la serie porque pensaba que iba a ser un poco denso con el tema de la... Porque o sea, el heliocentrismo fue interesante en el siglo XV, pero capaz a día de hoy puede ser un poco denso si te pones a leer la enciclopedia de lo que fue eso, ¿no? Pero siento que la serie tuvo un ritmo tranquilo, que no se hizo pesado a la hora de ver los capítulos. Fueron 25 capítulos con varios arcos y cada protagonista que hubo le hizo llevadero. Y me pareció interesante el primer arco porque Rafael me pareció de todos los protagonistas como el más carismático, porque él miente constantemente para buscar validación, pero tuvo que lidiar con este hereje que tenía el mismo pasatiempo que él, que era ver el cielo, y ahí se da cuenta de que lo que verdaderamente le gustaba era eso, pero bueno, es mal visto en esa época y pueden llegar a matarte por eso. Y bueno, ahí con su investigación va descubriendo que en realidad la Tierra no era el centro del universo, como se decía en esa época, y que en realidad era el Sol, pero bueno, no se podía cuestionar lo que decía la Iglesia en ese momento, y ahí te llevan a la hoguera. Y bueno, el hijo de mil puta de Noah. Sí, no, de Potocki. De Potocki, ¿viste? Que se lleva el 10%, ¿no? Igual, pero... el 10% de la ganancia de este podcast van para Potocki. Sí. Que lo termina traicionando para salvarse él. ¿Cómo vivís, no? Después de haber entregado a un nene de 12 años, ¿no? Sí, y no solamente eso, sino que también es interesante la analogía que va haciendo, porque el personaje de Noah, más allá de ser bastante sorete en general, es muy analítico e incluso funciona como detective en la serie, porque va atando varios cabos y dándose cuenta de ciertas situaciones que le permiten ir entendiendo cómo va todo, hasta finalmente agarrar a los que son considerados como herejes. El personaje de Potocki en un primer momento, cuando se da cuenta que Rafael estaba realizando esta investigación, corrige sus anotaciones y sus números, dando a entender que él también ya lo había hecho antes e incluso había sido condenado, pero si te agarraban o te descubrían la primera vez y vos revelabas todo e incluso dabas información de gente que estuviera con vos, te perdonaban la vida diciendo, bueno, es como tu primer strike, si lo volvés a hacer una vez más vas a ser condenado a muerte. Entonces él se siente y dice, bueno, yo no lo quiero delatar a Rafael, pero ya nos encontraron los inquisidores y de hecho si es la primera vez que Rafael lo hace, puede ser perdonado, puede seguir yendo a la universidad y demás, pero tiene que abandonar su investigación. Entonces, bueno, decide venderlo, lo cual también es uno de los momentos más fuertes de la serie, porque la persona que salva a Rafael es la que lo termina condenando, digamos, en un primer momento, pero también Rafael estaba muy decidido a seguir avanzando con su investigación. Y retomando un poco lo que decía Illidan, es verdad que su manera de vivir es básicamente mentir y sentirse bien por ser alabado por el resto como una persona inteligente, cuerda, capaz de todo lo que
realiza en su día a día y sabe cómo manejar a las masas en ese sentido, sabe mentir o sabe qué decir en cada situación para siempre quedar bien parado, e incluso él mismo se plantea si eso que hace está bien, y cuando descubre el heliocentrismo y también su pasión por seguir viendo el cielo, no solamente que lo toma y se aferra a eso, sino que también cambia un poco su manera de ser, no en el sentido de que evidentemente sabe leer el ambiente y decir qué cosa en cada situación, sino que deja de mentir en base a lo que él considera lo que le gusta hacer básicamente, que es el heliocentrismo, investigar el heliocentrismo y poder perfeccionar ese sistema. Entonces miente en la escuela y después cambia su opinión y dice no voy a estudiar teología, voy a estudiar astronomía. Y bueno, no mucha gente estudiaba astronomía y todos lo estudiaban en base a las Sagradas Escrituras, por eso costaba mucho perfeccionar el sistema heliocéntrico. Es más, se consideraba también una herejía porque no estaba relatado como tal en las Santas Escrituras, como siempre van comentando en la serie, por lo que la manera de buscar la perfección en el sistema que llevaban era siempre de una manera geocéntrica. Pero bueno, a lo largo de la serie vamos viendo diversas situaciones que mostraban las incoherencias de este sistema, principalmente cuando observaban al resto de los planetas y veían que el ciclo que daban era distinto o no coincidía siempre con las anotaciones que iban tomando, o de alguna manera adoptaban un sistema errático, iban cumpliendo una órbita en base a la Tierra bastante lineal, y llegaba un momento en el que ese planeta o cuerpo celeste que observaban tomaba otra dirección, lo cual hacía que se notara un poco raro. Nunca cuestionaban que la Tierra como tal estuviera orbitando alrededor del Sol, como decíamos, porque estaba mal visto. Entonces los pocos personajes que iban despertando ese interés en el heliocentrismo, como este hereje que es Hubert, son personajes importantes porque hace que la vida de Rafael tenga o tome, digamos, un giro de 180 grados de una punta a la otra, haciendo que incluso las mismas expresiones, cuando él está tomando anotaciones, se note que está como mucho más vivo. Bueno, en un primer momento, cuando iba todo bien, Hubert le dice que a partir de él iba a tener que seguir investigando todo porque como que él ya lo iba, entre comillas, a dejar de alguna manera, pero también podemos ver que al no... ¿cómo decirlo? Al no confiar Nowak en Rafael por el tema de Hubert y todo lo que estaba pasando, deciden hacer una visita a su casa encontrando un libro con las anotaciones de Rafael mostrando el sistema heliocéntrico, y le dice como, ¿qué es esto? Y justo aparece Hubert y se declara culpable para ser mandado a la hoguera y que Rafael como tal no muera en esa parte. Entonces bueno, él también tiene un planteamiento filosófico sobre todo lo que estaba pasando, por qué Hubert hizo eso y demás, pero deciden no abandonar la teoría heliocéntrica y mentir incluso para seguir investigando. Sí, básicamente después de varios años al final terminan descubriendo que estaba investigando eso. Nowak termina arrinconando a Rafael de cierta manera, con lo cual, bueno, lo hacen declarar en el tribunal o en el juicio para ver si se arrepiente de haber hecho eso, porque tenía la opción de arrepentirse y decir, bueno, no lo voy a hacer más y me voy a dedicar a hacer cosas que la iglesia considere que sean correctas. Con lo cual toma un giro totalmente inesperado, digamos, en el cual termina negándose y bueno, obviamente le dan la pena de muerte y tiene uno de los momentos más dramáticos, se podría decir, del mismo personaje de Rafael, ya que él como que en ningún momento siente remordimientos de vivir la vida que tuvo, aunque sea muy corta. Y no solamente eso, sino que la parte del juicio también es muy importante porque básicamente dice, bueno, te vamos a seguir permitiendo estudiar en la universidad, ya está todo decidido y demás, y todo el mundo estaba de acuerdo y ya se había hablado de que el propio Rafael se iba a arrepentir de todo lo que había hecho para retomar su vida, pero podemos ver que no lo hace, dice, no, yo creo firmemente en el heliocentrismo y demás. Entonces bueno, básicamente por haber hecho eso es, o sea, no toman como tal su confesión anterior, digamos, y dicen, bueno, vas a ser llevado a la hoguera, así que lo llevan nuevamente al calabozo, y ahí viene una de las mejores escenas de toda la serie, que es cuando Nowak lo va a visitar a Rafael y le dice por qué tomó esa decisión, porque el hecho de
aceptar la muerte o suicidarse o lo que quieran decirle estaba muy mal visto, y el propio Nowak no lo entendía porque le dice: tenés 12 años, o sea, vos entendés lo que estás haciendo. Y el propio Rafael dice: no sabía que a los condenados a muerte le daban un vino tan bueno. Dice: ¿por qué no me acompañás a tomar? Y tienen un diálogo tremendo. Es más, la luna va asomándose en la parte de la ventana donde estaba la celda, van teniendo unas charlas y demás, pero lo más chocante de todo es cuando le dice que había puesto un polvo que era básicamente como veneno. Entonces le dice: obviamente no lo puse en tu vaso, lo puse en el mío. Y ahí es donde Noah, que está como no entiende un carajo, y le dice: pará, ¿qué dijiste? ¿Qué estás haciendo? Y tienen una charla y un diálogo que es magistral. Bueno, básicamente Rafael le menciona que después de todos los descubrimientos y toda la investigación que estaba haciendo, se dio cuenta de que todo esto del heliocentrismo y todas las cosas que hay por arreglar e investigar, basándose en el geocentrismo y tratar de refutar esas mismas ideas para crear este nuevo sistema, iban a ser unos descubrimientos tan grandes de que no había forma de que pare como tal la iglesia, toda esta ideología y este poder que tenían lo iban a ir perdiendo de a poco, con lo cual obviamente Novak se notaba totalmente impactado porque un pibe de 12 años con una filosofía y una forma de ser tan marcadas que hacen que incluso prefiera morir a que seguir viviendo en un lugar donde tenga que ser forzado a algo que no quiere ser. Y no solamente eso, sino que también en el diálogo le dice: vos no te estás enfrentando contra mí o contra alguien más y demás. Él empieza a explicar lo que es el heliocentrismo, la filosofía, que el hambre del conocimiento no va a estar solamente en él, sino que es algo como que se hereda, que las demás generaciones van a seguir teniendo esa curiosidad y ese interés, y que no es algo que el propio Nowak o la iglesia lo puedan detener, porque la curiosidad humana es mucho más fuerte, y eso tiene una conexión tremenda con lo que sucede en el final. Pero bueno, finalizado este arco, algo que queda claro es que es un anime bastante realista. Acá no hay nada de magia, de futurología, de nada por el estilo, sino que es una cuestión muy filosófica, pero también realista, porque básicamente pasamos a la escena donde Rafael le dice a Noah que ya era momento y que lo deje solo, principalmente porque ella sentía que de a poco su cuerpo se iba apagando y que iba a morir, y él había tomado esta decisión porque, bueno, creo que él mismo prefería terminar con su vida de manera lenta y sin dolor que morir quemado. Y también era algo que él había visto desde un inicio, ¿no? El olor a la carne humana, o cuando le describía el propio Nowak que la quijada de las personas como que se desprendía por las temperaturas del cuerpo, y que había gente que estaba viva mucho tiempo cuando los quemaban vivos, y obviamente Rafael prefería terminar con su vida él a tener que sufrir semejante tormento. Pero bueno, es algo que en la serie podemos ver cómo su cuerpo se convierte en cenizas, y el propio Nowak observa todo hasta el final, hasta que dice que den la orden. Y bueno, luego de eso hay algo bastante chocante, porque de golpe te dicen 10 años después, y pasamos con el segundo arco de la serie, que probablemente es el que más capítulos tiene, el que más desarrollo tiene, el que más protagonistas tiene, y también la que mayor mezcla de emociones te genera entre ansiedad, tristeza, que no lo descubran, preocupación, emoción cuando van perfeccionando la teoría, las investigaciones que van realizando. Y estamos hablando del segundo arco, que está protagonizado por Badeni, que bueno, tiene una de las historias también bastante más fuertes de todas, el propio Oxy, que es, creo que de todos los personajes de la serie en general, de los 25 capítulos, que más desarrollo tiene, Yolenta, que es la hija de Nowak, que también tiene un montón de protagonismo, y es más, aparece también en la siguiente parte. Y bueno, el propio Nowak, que también se lo ve un poco más crecido, ya con barba y demás, pero sigue trabajando como inquisidor. Pero bueno, el trío de Badeni, Yolenta y Oxy protagonizan, creo que una de las partes más importantes de toda la serie, con más desarrollo, y porque también dentro de esta parte se completa la teoría heliocéntrica, que bueno, después cuando pasemos al tercer y el cuarto arco vamos a explicar finalmente qué sucedió con todo eso. Pero bueno, si te parece, Ilian, comenzamos con el segundo arco. Sí, me gustó mucho este arco porque hubo mucho desarrollo de personaje. Sobre todo por Oxy, que al principio cae bastante mal porque es un tipo como muy vacío, ¿no? No tiene personalidad. Como que hace todo lo que le dicen sin cuestionar nada. Porque él es como era un
No era como Nowak, pero era como un mercenario, básicamente. Era como la policía de esa época, que básicamente te contrataban o para matar a alguien o porque habías hecho algo y básicamente caían con una carta de aprobación y le decían, bueno, esta persona nos manda a matarte a vos, así que vamos a proceder como siempre, un duelo a muerte y demás. Y bueno, iban con la cara tapada, cumplían con el objetivo, que ellos podían morir o cumplir con el objetivo como tal. Y bueno, básicamente era su trabajo, mercenario. Y él no miraba al cielo porque era que se sentía mal, ¿no? Como era que no... Sí, básicamente como que le daba miedo, como que de niño observaba el cielo, pero él sentía como que no era hermoso y lo había dejado de observar al punto de que si miraba para el cielo sentía como que lo estaban observando. Él todo el tiempo buscaba la salvación de querer ir al cielo y demás, y es como que nunca quería perder ese lugar porque sentía que la tierra no era un lugar lindo para vivir y como que lo importante para él siempre era cuidar su lugar en el cielo, y como todo el tiempo estaba matando gente, se preguntaba si realmente ese lugar existía para él. Y bueno, vemos un poco de su pasado, que es bastante trágico, pero que sea un adulto con una personalidad tan apagada, que no tenga capacidad de decisión y que todo el tiempo esté acatando lo que le tienen que decir o que le hacen preguntas y siempre responde como no sé qué decirte. Es como esos personajes que uno termina odiando porque decís, che, o sea, no sirve para nada este personaje, pero bueno, bastante equivocados terminamos viendo la evolución que tuvo en su arco. Sí. Pero antes estaba con un compañero de él, que Glass, ¿sí? Que termina muriendo en un momento cayendo de un puente. Sí, que nos enteramos que la familia de Glass había fallecido por una especie de enfermedad o epidemia y él había terminado solo, y su pasatiempo era mirar el cielo para ir registrando la órbita de Marte. Sí. Antes de eso fueron con uno de estos... ¿cómo es que se llama? Que le dice que del cofre donde tenía todo guardado Rafa, sí, uno de los herejes. Sí, tenían como un trabajo donde tenían que acompañar a un hereje, básicamente, porque cuando iban charlando y demás, habían tenido como un problema en un bar, pero dijeron, bueno, nos encargaron una misión que es escoltar a los inquisidores con este hereje a la hoguera, porque básicamente había sido declarado culpable. Entonces, tanto Glass como Oxy iban con este hereje que de la nada comienza a hablarles a ellos, y como estaban solos ellos dos con el hereje, creo que había un guardia más, pero nada, decían que ahí se encuentran con Nowak, que esta escena va a tener más importancia más adelante, pero que Nowak no llega a verles la cara. Porque encima la tenían tapada con esas Sí, bolsas que usaban los mercenarios, sí. Pero bueno, ellos claramente lo reconocen porque los inquisidores no iban con la cara tapada. Y ahí Oxy va al cofre donde Rafa le había guardado toda la información del heliocentrismo, pero como no sabe leer, no puede leerlo. Sí, solamente entendía como una palabra que era como tierra, pero bueno, tenía a Glass que sí sabía leer. El tema es que había quedado golpeado o herido por el combate que habían tenido anteriormente, entonces no llegaba a entender bien todo. Y después muere, pero le dice que vaya a ver a Badeni, que es un clérigo que es muy erudito, que le gusta mucho leer. Y ahí se terminan conociendo, pero justo la personalidad de Badeni hace que se le complica un poco al principio poder relacionarse con él. Encima, el actor de voz de Badeni es Satoru Gojo. Sí. Y bueno, con la personalidad que tiene Badeni desde un inicio, siento que le queda bastante bien, porque justo es una voz perfecta para alguien que es como arrogante, y que básicamente dice como, bueno, el que es pobre porque quiere, eso es lo que decide Dios, no tenemos por qué ayudarlo, el hecho de que vos le andes dando migajas de comida o ayudándolos no es que te vaya a ir al cielo y demás, y como que tiene una manera bastante radical de ver y entender su vida. Y bueno, la característica principal de él es que vemos que tiene bastantes cicatrices en su cara y que anda con un parche porque perdió el ojo. Entonces, bueno, nos da a entender que claramente algo de su pasado no estaba tan bien. Cuando Glass muere, en el cofre habían encontrado una especie de collar. No, se lo daba el hereje, que era como que tenía 3 puntos, que era el collar que le había dado el hereje a Rafal, y marcaba como las 3 Marías, básicamente las 3 montañas que estaban abajo, y en la mitad de esa montaña estaba el cofre con todas las anotaciones, incluso la propia carta de Rafal, que decía que si completaban la investigación y se difundía, que todo lo que ganaran, un 10% se lo dieran a Potocki. Entonces Badeni dice, bueno, esta investigación me parece interesante, porque cuando lo va a visitar el propio Oxy,
le dice, bueno, nada, me parece interesante lo que me estás contando, vamos a ver dónde está el cofre. Y bueno, incluso el propio Badeni vomita al absorber tanto conocimiento y decir, ok, no puedo creer lo que estoy viendo. Entonces decide completar la investigación y que sea Oxy como su ayudante, digamos, entre comillas, en lo que avanzaba en la investigación. Pero bueno, nada, lo necesitaba para poder observar el cielo y demás. Pero pensando y razonando, como él era un erudito, termina entendiendo que era una teoría bastante válida, pero que tenía algunos errores. Entonces toma la decisión de perfeccionarla. Entonces, bueno, deciden buscar a alguien que pueda resolver problemas matemáticos para que le dé una mano, y ahí es donde entra el personaje de Yolenta, que es la hija de Nowak. Sí, Yolenta era bibliotecaria en el lugar donde estudian todos los astrólogos, que ella, como es mujer, no puede participar, y hace como una enciclopedia, un libro donde hace unos estudios muy avanzados, pero el que sería como el superior de ella, Kolbe. Sí, lo presenta, pero dice que es de él, porque si lo presenta como que es ella, como que le van a quitar validez y podían acusarla incluso de bruja y matarla. Pero bueno, claramente no fue por eso, sino porque él quería el reconocimiento, porque sabía que era un libro muy bien hecho. A mí lo que me causa impresión de esa parte es cómo ella también va interpretando todo, porque en un primer momento el personaje de Yolenta está como bastante decepcionada de eso, incluso habla con Nowak, que dice, bueno, a mí me gustaría que no destaques, que tengas cuidado y un montón de cuestiones, porque bueno, él como inquisidor sabe lo que significaba todo eso, y no solamente por el tema de la Inquisición como tal, sino por los problemas que les podría llegar a traer a ella, incluso acabando con su propia vida. El personaje de Yolenta es muy interesante porque en un primer momento se muestra como bastante asustada con todo, y cuando el propio Oxy con Badeni le dicen, así que vos resolviste esto y demás, y empiezan a charlar, al presentarle la teoría heliocéntrica, ella dice como esto es una aberración, o esto no es como lo que Dios nos mandó al mundo, y como que los echa, pero termina aceptando el hecho de colaborar porque le parecía también algo bastante interesante, y bueno, con los contactos que ella también tenía y con los libros que tenía el superior de ella, Kolbe, en la biblioteca, tomó la decisión de seguir con la investigación. Entonces, bueno, empezaron a tomar notas, fueron a la universidad y conocieron al conde Piast, que era el que manejaba el lugar donde estudiaban la astronomía, y es muy interesante porque en esa parte y en esos capítulos vamos conociendo también la juventud de Piast, cómo fue que él perdió, o sea, como que su padre lo desheredó por estudiar astronomía, pero bueno, podemos ver que él estaba también con el profesor en su momento cuando él era más joven, y siguieron estudiando juntos astronomía y iban observando las fases de Venus, entendiendo un poco todo. Lo que pasa es que por ciertas cuestiones no logró observar a Venus en su fase completa, entonces había decidido que la teoría heliocéntrica como que no iba a tener importancia o validez, ya que no había podido comprobar eso, y pasaron un montón de años, pero nunca pudo completar su teoría, hasta que bueno, la propia Yolenta con Oxy y con Badeni deciden confrontarlos para exponer su teoría, y el mismo conde Piast termina ayudando a los tres personajes o a los tres protagonistas de esta parte, brindándoles su biblioteca con acceso a todas sus notas y demás, que es una parte muy importante porque hablemos un poco de la objeción de conciencia. El conde Piast estaba completamente negado en un inicio, y bueno, al ser una persona tan grande y que había dedicado su vida entera al geocentrismo, no podía aceptar que toda su investigación fuera una farsa. Entonces no quiere terminar de aceptar lo que le estaban diciendo, porque dice, o sea, si yo acepto lo que me dicen ustedes, mi vida no tendría sentido. Y es bastante fuerte porque él logró hacerse un nombre en ese lugar y terminó siendo una de las personas más importantes, que prácticamente participaba también en todas las reuniones, y el hecho de que todo lo que hubiera investigado en su vida terminara siendo falso, también diría que su maestro y la persona que le dio un lugar ahí y le heredó todos sus conocimientos, sus notas y demás solamente a él, serían mentira. Entonces, bueno, negarse ante semejante
¿cómo te lo podría decir? Teoría es válido desde su punto de vista porque también es frustrante. Pero bueno, finalmente termina entendiendo que lo que prevalece por encima de todo es la verdad. Y que bueno, si la vista, que por cierto es muy buena, de Oxy era realmente buena, haciéndole una prueba, incluso que por más irrelevante que sea, termina aceptando que él tiene una buena visión, si puede ver a Venus en su fase completa, les iba a terminar dando la razón. Sí, o sea, era más que nada el concepto de que el hecho de que reforzara más la teoría de que el heliocentrismo fuera el correcto y el geocentrismo el incorrecto, sería como que su vida fuera un despropósito y era algo de lo que estaban rotundamente negados a aceptar. Y bueno, incluso fue tan así que una vez que descubrió la verdad al ver a Venus en su fase completa, empieza a anotar un par de correcciones en su libro cuando ya está solo y los demás se deciden en organizar las cosas de la biblioteca que le había brindado. Empieza a notar algunas cuestiones con este nuevo descubrimiento y de la nada le agarra un patatús, se muere, el libro rebota y cae en unos arbustos de la entrada, que para mala suerte de nuestros protagonistas termina siendo encontrado por uno de los que estaba en la misma iglesia o capilla en la que estaba Badeni, Grabowski, quien de por sí ya estaba como medio dubitativo de los movimientos que estaba haciendo últimamente Badeni y las cosas que estaba investigando, y por curiosidad o por más que nada miedo a lo que podría llegar a pasar, denuncia el descubrimiento de este libro y bueno, terminan llegando con el paradero de Badeni y Oxy investigando esto de una manera bastante trágica, ya que iba todo viento en popa y muy tranquilo, y en una reunión en la que estaban teniendo en un bar Yolenta, Badeni y Oxy, de la nada aparece el padre de Yolenta, que bueno, justamente ella nunca supo hasta cierto punto que él era un inquisidor, el padre, hasta que bueno, empieza a charlar un poco y Oxy se da cuenta al instante de con quién se está enfrentando y bueno, se zafan, por así decirlo, de la situación, hasta que cuando se están yendo se lo encuentran de vuelta y ahí es donde se lo llevan y le empiezan a interrogar, torturándolos obviamente. Sí, llegando prácticamente al final es tremendo porque con las observaciones de Oxy, con la teoría y cómo iba planteando todo Badeni y con el conocimiento y básicamente todo lo que había ayudado Yolenta, de alguna manera entre los tres, principalmente Badeni, porque él era el que estaba avanzando en la teoría, logran perfeccionarla y dice, ya está. La teoría del heliocentrismo ya está lista, ya tengo todo, así que bueno, yo me voy a ir lejos para poder estudiar esto en un lugar en el que está todo un poco más permitido. Vos, Oxy, hacé lo que quieras. Y bueno, Yolenta había decidido quedarse en la biblioteca para poder seguir teniendo acceso a todo lo que Kolbe le había permitido. Y bueno, también porque más allá de la muerte del conde Piast, ella ya había logrado tener un poco más de nombre. Entonces deciden juntarse a festejar, pero bueno, todo consigue con que Nowak, por la denuncia y demás, y los movimientos de el propio Badeni, que digamos que Badeni lo trataba bastante mal a Grabowski, lo cual también le generaba un poco de bronca, y cuando denuncia el libro básicamente termina condenándolos a los tres, principalmente porque seguía estando mal visto el tema del heliocentrismo, por más que hayan pasado 10 años del acontecimiento de Rafal, y él de alguna manera quería finalmente terminar con todo esto. Pero bueno, no todo iba a terminar mal o bien para todos los personajes, pero lo más destacable de este arco es la evolución, que acá es donde Illidan quería tomar un poco la palabra, principalmente de Oxy, porque pasaba de un personaje que no tenía ningún tipo de motivación, de sentimiento, a querer aprender a leer y escribir, que Yolenta le enseña bastante bien, y toma la decisión de escribir un libro no con notas y demás, sino bastante más filosófico, hablando del heliocentrismo, y que era un libro que también servía para despertar la pasión de las personas, la curiosidad, lo cual hace que bueno, Oxy finalmente termine el libro y que de alguna manera el propio Badeni lo termine memorizando y tomando un plan por si llegaba a suceder algo, que era preservar ese libro en personas. Porque bueno, nada, el propio Oxy alimentaba personas y demás, y Badeni vio la oportunidad de decir, bueno, yo les voy a seguir dando más pan a él para que le traiga a ustedes, pero necesito un favor de ustedes a cambio. Y obviamente como
los indigentes solamente comían lo que le podía llevar Oxy porque no recibían ayuda de nadie, dijo, bueno, si él nos va a dar de comer, te vamos a ayudar, pero bueno, si no aparecemos por un mes, quiero que lo vayas a ver a Grabowski en la iglesia y demás, y justo también le deja una carta. Básicamente Badeni no pensó que iba a pasar eso, pero por las dudas, él siendo un erudito incluso, se adelanta a los planes, haciendo que por lo menos lo que quede de ellos como grupo de los protagonistas se preserve de alguna manera. Qué capítulo el del bar, ¿no? Es que están Yolenta, Oxy, Badeni y Nowak. Sí, que se van viendo partes de... Qué nervio. Es como... Sí, qué tensión. Sí, no, una tensión. Porque encima cuando él llega, el propio Nowak, lo primero que vemos son partes, te van enfocando un poco del pie, pero te muestran que está esa túnica blanca, cómo se abre la puerta, los pasos que se van acercando a poco, y lo primero que escuchamos es la voz y el personaje de espaldas, pero no muestran su cara, pero uno ya va asumiendo lo que va a pasar. Es como que esos pequeños momentos te van preparando para decir, ok, se mueren todos. No, y aparte que encuentre a dos herejes con su propia hija, ¿no? Que es tremendo. Pasa que... ¿Y qué tipo de investigación hacen? Hacemos astronomía. ¿Ah? Como... Y atando los cabos, básicamente denuncian un libro con esa investigación prohibida y de la nada el Badeni dice, sí, estudiamos astronomía. Y el chabón dijo, listo, los agarré con las manos en la masa. Lo peor es decir, Badeni, miralo al otro, miralo. Es como, y el otro está re nervioso, ¿viste? Como, hasta que vio que lo vio medio raro y ahí paró, ¿viste? Pero... Sí. Fue porque básicamente Oxy estaba transpirando de colores mientras... Y lo peor, eso ahí no es lo peor, sino cuando salen, ¿viste? Que ahí se despiden, que están como, che, ese era el inquisidor, ¿viste? Todo y... Es como y de la inquisidor, y van hablando y de la nada vuelve a aparecer y es como, hola de nuevo, acompañé a mi hija al carruaje, y de la nada es como, bueno, me gustaría que me mostraran su investigación. No es que dude de ustedes ni nada, porque son amigos de mi hija, no van a ser malas personas, pero me gustaría que me muestren lo que están investigando para cerrar todo un poco esto. Y Badeni le dice como, bueno, dale, vamos al cobertizo donde nosotros estamos realizando la investigación y mirá lo que quieras. Entonces fue como, bueno, de alguna manera supongo que Nowak se habrá calmado un poco más, revisa los libros y todo, y aunque no termina de confiar, lo peor de esa parte que es cuando ve el collar. Sí, ahí cuenta el collar de Rafal, que ahí ya, listo, ahí cagaron fuego, ¿no? Pero bueno, no dice nada, dice, sí, está todo bien, ¿viste? Y se va. Pero ahí ellos se dan cuenta, ¿viste? De que venían un par de carrozas a lo lejos por la vista del propio Oxy. Y bueno, esa escena es tensión en todo momento. Nosotros estamos, arranquen, dale. Sí, es como, ok, tenemos 5 minutos, tengo que quemar todo. Y es como, no quemes nada, andate, arrancá, busquen un caballo y tómense el palo. Pero nada, él dice, bueno, necesito escribir una carta, no sé, y le dice, ¿cuánto necesitas? Y necesito unos 10 minutos. Y el propio Oxy dice, bueno, yo voy a ganar tiempo. Y agarra la espada y dice, no, Oxy, no lo hagas. Y nada, lo hace, pero como que Badeni toma todo lo que hace él y le dice, bueno, vos vas a ir, espera un momento. Y agarra tinta y le da la bendición, que esa escena es magistral, la construcción de todo, la luz de la luna iluminando toda la oscuridad completa, el momento en el que le hace la señal de la cruz y le da la bendición. Es una escena magnífica, pero también muy tensa, porque nadie quiere que se muera Oxy después de la evolución que tuvo. Sí, básicamente encontró una razón de ser, el heliocentrismo, y pudo hacer su propio libro mostrando ese heliocentrismo con palabras más simples, porque capaz Rafa lo escribió en un... Muy técnico, viste, que capaz no llegaría a todo el mundo. Pero bueno, la verdad es que te diría que Oxy está en el top 3 de mejores personajes de la serie. Sí, Oxy es una locura, es tremendo. Pero bueno, te diría que el segundo arco fue el mejor. Sí, la construcción es tremenda y sobre todo el final, porque en el momento que podemos ver que Oxy se enfrenta tanto a Nowak como a sus inquisidores, que tampoco voy a hacer demasiada análisis de eso, básicamente, logra abatir a varios, e incluso el propio Nowak siente que va a morir, pero bueno, había más con ballestas y arcos, lo cual evidentemente lo terminan neutralizando, piden que lo traten y que no muera para obviamente sacarle información, y podemos ver que también Badeni fue capturado, lo cual le dice, bueno, aunque me torture yo no te voy a decir nada porque no tengo que decirte. Dice, no
no te voy a torturar a vos, pero tenemos a otra persona acá. Y básicamente era el propio Oxy al cual lo empiezan a golpear, usan esta tortura que era para romperle y desgarrarle las mandíbulas y nada, todo es como demasiado gráfico. Pero bueno, básicamente terminan confesando eso, encuentran el cofre donde estaba todo oculto, que ahí básicamente sería como matar toda la investigación que había quedado en el cofre de piedra. Y igualmente fueron condenados a la hoguera, aunque ya no los iban a torturar, pero terminan pasando sus últimos momentos juntos. Mientras podemos decir que hay un Anthony que es como alguien que le tiene bronca es de la iglesia a Nowak porque le dan como mucha plata y siguen gastando plata en inquisidores y es como que él no está tan de acuerdo con eso. Se encuentra a dos de los aprendices, digamos, de la Inquisición, que no son tan importantes, pero bueno, van con Yolenta, le dicen, así que vos no estás investigando nada, no, bueno, nos vamos, y básicamente este personaje que estoy comentando, Anthony, dice, no pueden hacer eso, y agarra y se da cuenta que era la hija de Nowak, que entonces decide torturarla, entonces nada, le empiezan a arrancar unos dientes, a aplastarle un dedo y demás, y los nuevos inquisidores como que no están tan familiarizados con el tema, entonces uno de los dos cuando sale de la habitación, escucha que todo era parte de Anthony, que lo que estaba haciendo evidentemente estaba mal, y toma la decisión de ayudarla a escapar, lo cual evidentemente es bastante útil porque podemos ver que Yolenta escapa y básicamente Oxy y Vadeni mueren, lo cual es bastante trágico, pero así podemos ver que culmina el arco número 2, uno de los mejores, creo que es el mejor arco para mí de todo Orb, todos los arcos son muy buenos, pero este evidentemente al tener más personajes, capítulos y desarrollo se lleva todas las luces y todos los premios porque es uno de los mejores arcos en general de toda la temporada, te diría. Sí, es verdad que hay varios animes, todos tienen arcos, este de Orb es magnífico y saltamos luego a 25 años después, o sea que pasan 35 años desde la muerte de Rafael, encontrando un nuevo personaje, pero no solamente esto, ¿no? Y Sekrim, porque también hay un cambio histórico, la iglesia empieza a perder poder, vemos a un personaje nuevo, una chica que se llama Draka y evidentemente también una nueva organización, que son el Frente de Liberación de Herejes. Sí, o sea, acá se introducen a varios personajes en general. Primero tenemos el concepto de Draka y también a Smith, Lewandowski. Y bueno, más adelante también vuelve a aparecer otro personaje del segundo arco que vendría a ser Yolenta. Que por los nombres en general de la serie podemos deducir que obviamente es en Europa, pero estamos en Polonia o por ahí por el tema de los apellidos, los nombres y demás. Da medio a entender que estamos en una zona de Europa con cercanías a Polonia. Sí, sí. Algo que hay que entender acá es que pasaron varios años. Y no solo eso, sino que también se desarrollaron muchas tecnologías que se presentan en este nuevo arco. Y es algo importante ya que, bueno, en el principio en el que vemos a este Frente de Liberación en acción, vemos que, bueno, van en contra de una capilla, de una iglesia donde habían un montón de información y era uno de los objetivos más importantes. Y notamos que, bueno, habían logrado diseñar dinamita como tal, y entonces eso ya lo volvía mucho más interesante, ya que una facción que estaba en contra del orden que había establecido la iglesia, el cual ya estaba perdiendo cierto poder, tenía esa fuerza de contraatacar con estos explosivos que eran inesperadamente fuertes y que no tenían como, digamos, una defensa o un contraataque ante algo tan potente como una dinamita. También podemos entender un poco la afición que tiene el mismo Schmidt de tratar de liberar a la mayor cantidad de personas de este sistema, digamos, de la iglesia que había sido impuesto hace muchísimo tiempo. Y que, bueno, no era totalmente en contra de las ideas de la iglesia como tal, porque Schmidt seguía creyendo en un Dios como tal. Y tenía también esa costumbre de admirar el amanecer todo el tiempo, lo cual contrasta bastante con las personalidades y las vivencias que tenemos cuando se encuentra con Draka, que tienen como una charla bastante filosófica y es muy interesante ver que ambos, al tener mucho conocimiento y puntos de vista por haber vivido distintas cosas en la vida, siempre llegan a un punto
momento en el que ninguno de los dos puede ceder ante la opinión del otro y terminan decidiendo todo como una aleatoriedad, diciendo como, bueno, yo tiro una moneda y si sale cruz yo tengo razón y si sale cara tenés vos. Entonces como es muy interesante la dinámica de estos personajes. Sí, no solamente eso, sino que si bien evidentemente toda la serie es muy filosófica, de investigación y un montón de cuestiones, sí te diría que los últimos 2 capítulos es verdad que son excesivamente filosóficos, pero el arco de Draca y de Lewandowski, de Smith y todo eso es muy filosófica por todo, por el concepto, qué significa Dios para uno, para el otro, cómo interpretan las Sagradas Escrituras, el hecho de cómo Smith ve todo lo relacionado a la creación de los humanos, ¿no? De que él no le gusta nada creado por los humanos y en un momento cuando lo ve afilando la espada, Draca le dice, pero ¿qué haces afilando la espada? Si no te gusta, dice, uso las creaciones de los humanos para destruir las creaciones de los humanos. Y bueno, cómo él siente el calor de Dios, como comentabas vos, con el amanecer, y que a ella le encanta como el dinero y quiere hacer mucha plata, que es lo único que le interesa para poder vivir bien, cómo analiza objetivamente que la iglesia va perdiendo poder porque la gente también le empieza a quitar un poco de importancia a eso. Es tremendo porque, bueno, en base a toda esa filosofía va sucediendo la serie. Y si bien el heliocentrismo acá sigue siendo importante, pierde un poco el eje. Y vos me dirás, ¿cómo que pierde el eje? Sí, porque esta parte principalmente va en buscar el libro que ella encuentra en un momento. Básicamente tiene a su tío, vemos que su padre había muerto, ellos lloran el amanecer por un montón de cuestiones, y ella básicamente, porque su tío la vende a este conde que habíamos visto en la parte anterior que le tenía bronca a Nowak, encuentra un libro, ve que el libro habla un poco del heliocentrismo, pero de manera más filosófica, y bueno, todos nos preguntamos, ¿de dónde sale este libro? Bueno, este libro era algo que el propio personaje de Vadeni había anticipado con la carta que le deja a Grabowski. Sí, básicamente era el libro que había escrito Oxy, que fue escrito después por el clérigo que había entregado a Vadeni. A Grabowski, sí. Sí, y Draca lo termina encontrando, pero después lo termina quemando para que no la maten ni Schmidt ni su grupo. Sí, lo termina memorizando todo el contenido, sí. Pero bueno, es bastante turbio cómo pasa todo, porque él básicamente había afeitado a estos vagabundos para escribir cada una de las páginas en distintos y le daba nombre. Vos sos página 1, vos página 2, vos página 3. Entonces cuando todos se afeitan la cabeza, básicamente Grabowski anota todo y queda el libro y bueno, básicamente queda escondido porque al haber muerto todos los personajes, menos Yolenta que habíamos visto que escapó, es como que el heliocentrismo quedó pausado entre comillas. Y bueno, esta parte no va como tal de el heliocentrismo, sino de recuperar e imprimir ese libro que es importante para la jefa de la liberación, para el Frente de Liberación del Eje, que al final vemos que es Yolenta 25 años después convertida en toda una mujer. Sí, Draca básicamente lo que quería era ganar dinero con eso. No, le parecía interesante el libro, pero no sentía como que le cambiaba la vida como capaz a Vadeni o a Oxy o Rafal. Es como que ella no cree en Dios y su único objetivo es hacer plata para vivir bien. No le interesa el heliocentrismo, la iglesia ni nada de eso, sino su beneficio propio como tal. Pero cambia un poco cuando conoce a Yolenta, que puede entender su manera de ser, cómo basó su vida en el heliocentrismo y lo que vivió con Vadeni y Oxy. Sí, también al enterarse de que su padre era inquisidor, de la muerte de sus amigos y que lo único que quedaba era ese libro que era importante para ella, y le dice, vos quemaste ese libro. O sea, vos tenés como el conocimiento como tal, porque lo leíste y me dijeron que te lo acordás, y uno de los que estaba ahí, creo que era Lewandowski, había confirmado que por lo menos la primera mitad que el Lewandowski había leído estaba bien, entonces asumen que se lo acordaba y le dice, bueno, contame de qué se trata el libro y después vamos a hablar si yo te presto mi imprenta o no vas a ganar ganancias con este libro, pero te dejo escribir lo que quieras y usas la imprenta para publicarlo. Si eso te sirve, y como que llegan a un acuerdo y podemos ver una escena tremenda que es cuando ella se siente y le empieza a contar el libro, podemos ver que espiritualmente aparece como la imagen de Oxy, como serían ellos dos teniendo una conversación, que es una escena magnífica. Bueno, después llegan los inquisidores a la guarida donde estaban. Sí, y Lewandowski en realidad los había traicionado. Sí, pero Yolenta les dice que vayan a la imprenta, así pueden imprimir el libro. Y se termina sacrificando, pero Novak no la llega a ver, pero ve una mano y se la queda, aunque eso va más adelante.
y ellos logran escapar para ir a la imprenta. Ahí creo que Draka pudo entender todo lo que significaba para Yolenta y darle con más importancia a eso. Sí, principalmente porque estamos ante personajes con distintas filosofías e intereses. Podemos ver que Smith básicamente como que quiere destruir a la iglesia y toda la creación de los seres humanos porque a él le gusta como todo lo de Dios en estado natural, mientras que Yolenta como investigadora y como que finalmente habían resuelto la teoría del heliocentrismo quería recuperar ese libro que era lo único que quedaba para poder seguir manteniendo viva esa teoría y esa investigación, y Draka que solamente quería hacer dinero, pero como que de a poco empieza a entender un poco más tanto a Smith como a la propia Yolenta, porque en un primer momento incluso la confronta de mala manera y le dice: ¿por qué me das a mí? ¿Por qué yo tengo que entregar esta carta? ¿Por qué yo tengo que seguir tu legado? Y le dice: porque nuestros destinos se encontraron. Y ella le dice como: ¿y vos quién sos para imponerme a mí eso? Pero le dice como: ya lo vas a entender. O sea, si vos estás acá es por el destino, porque acá pasó algo. Y como que ella es reacia a entenderlo, pero finalmente lo termina adoptando incluso como parte de su filosofía, porque ella solamente quería hacer plata y ahora encontró algo que realmente tiene su interés y también como algo que quiere mantener como parte de Yolenta, porque terminó apreciando el cómo era ella y cómo pudo dedicar su vida a algo, y le cuenta, ¿no? Como Yolenta le dice: bueno, a mis 18 años maté a alguien, y empieza como a verse la imagen de ella creciendo poco a poco, y de alguna manera termina entendiéndola diciendo: bueno, nada, o sea, me dejarías tu bufanda y todo, y como que Draka se convierte en el legado de la propia Yolenta que se termina sacrificando para darle al resto una oportunidad de llegar a la imprenta a poder publicar el libro, hasta que bueno, Lewandowski los traiciona y demás, y lo único que queda es elegir cómo van a escapar, que básicamente los que toman esta decisión de escapar son el propio Smith y Draka, que van huyendo del propio Nowak, que lo vemos mucho más crecido, ya es prácticamente un abuelo, un viejo que está tomando alcohol todo el día, incluso tiene el collar de Rafael que lo va apuñalando con su propio cuchillo de inquisidor, y vemos que está en la miseria misma por el hecho de haber perdido a su hija y que básicamente su vida como que entre comillas terminó. Y cuando el nuevo inquisidor, digamos jefe de los que estaba ahí, le dicen: bueno, si vos querés entender todo este tema del heliocentrismo, anda con Nowak, que él es el que más maneja esto, y como que Nowak vuelve a la acción para poder finalmente terminar con esto, que básicamente él considera que el heliocentrismo fue lo que acabó con la vida de su hija sin saber que realmente estaba viva. Sí, después Draka logra escapar y llega a la iglesia y habla con el obispo, que ya había parecido que era Anthony el que le caía mal Nowak, y con su manera de negociar logra convencerlo de que el heliocentrismo podía ser visto como algo de entretenimiento como tal, porque con sus planteamientos le dice: ¿y por qué? O sea, decime en qué momento de la historia el heliocentrismo fue considerado una herejía o como tal, si simplemente es una teoría, es algo que no está comprobado y puede ser usado como tema de conversación, y en base a eso dice: no, porque... Y se pone a pensar y dice: che, creo que tenés razón. Empiezan a discutir las ganancias, terminan tomando y dice: bueno, yo te voy a prestar una imprenta, no sé qué, tengo que mandar este mensaje, bueno, te doy mi paloma mensajera, y aparece Nowak, que la escena de la iglesia es tremenda porque le empieza a decir básicamente a Anthony: vos sos el único que perseguía a los herejes de esa manera o como tal. Decime en qué momento histórico, y vuelve a repetir lo que había dicho anteriormente, y Nowak no sabe dónde meterse porque no tiene ningún argumento para refutar eso, y todas las cosas que va diciendo, el propio Anthony se las va refutando, haciendo que él delante de sus ojos entienda que toda su vida fue una farsa y que el único que estuvo equivocado fue él. Y dice: bueno, nada, si va a pasar esto, y lo primero que hace es matar a Anthony. Draka no entiende nada, empiezan a tener una conversación y no tiene mejor idea que prender fuego a la iglesia con una conversación tremenda que termina con Draka intentando escapar, pero Nowak nuevamente no solamente había acabado con momentos antes con Smith, sino que también apuñala a Draka diciendo: otra vez volvió a matar a todo el elenco de protagonistas, murió el heliocentrismo, aunque no es tan así porque hay dos escenas muy importantes en este arco. La primera es Draka con toda su redención abrazando el amanecer como su último momento, cuando esa misma noche el propio Smith le dijo: ojalá que vos puedas entender lo que siento yo cuando veo un amanecer, y que horas después, en el siguiente amanecer, en sus últimos momentos de vida, termine abrazando al amanecer, como no solamente
habiendo terminado con el legado de Yolenta y demás, sino también habiendo entendido a Smith, y también la propia muerte de Nowak, porque también lo había logrado apuñalar Draka, encontrándose con la tortura de su vida desde que era joven, que fue Rafal, que por sus propias alucinaciones en el último momento ni siquiera piensa en su hija y demás, sino que lo primero que se aparece delante de sus ojos es Rafal. Sí, un nene de 12 años que quiso cambiar el mundo con una idea innovadora, que era el heliocentrismo, que al final Nowak reconoce que no era algo que... No era distinto, no cambiaba, no era incompatible con la iglesia, el heliocentrismo. Sí, y bueno, ¿qué analizar de esta escena, que es una de las que más me gusta a mí personalmente? Hablemos un poco de la parte de la iglesia. Cuando Nowak empieza a alucinar y tiene todo este diálogo con Rafal, que el mismo Rafal le dice: yo soy una creación de tu mente porque estás agonizando en tus últimos momentos, y básicamente como todo lo que le dice para que se sienta bien es porque es una creación de su mente, le dice: vos y yo no somos enemigos, somos camaradas que compartimos un momento de la historia, somos personas del siglo XV, y cuando en el futuro nos estudien o lo que sea, nos van a ver como personas que compartimos una época. Pero bueno, nada, Nowak termina admitiendo que era como el villano de la historia, y como que le empieza a decir: che, nada, perdoná a mi hija por todo lo que pasó, yo quiero que ella llegue al cielo. Y le dice como: che, no es algo que yo pueda hacer, pero nada, en tus últimos momentos pedí por eso. Y agarra la mano de su hija, que la tenía guardada en... Sí, muy turbio, muy turbio. Nada, agarra el guante que estuvo conservando después de tantos años, después de haber creído esa mentira de Anthony, que le dijo que le habían prendido fuego y todo lo demás, creyendo que ya no estaba más con ella y con él, y sufriendo constantemente ese presente, y se lo ve en varias ocasiones. El último recurso que utiliza con la poca fuerza que le queda y los últimos momentos de su vida, decide agarrar el brazo que había volado hacia su dirección cuando explotó toda la dinamita, en cuestión de sacrificarse para hacer que los demás pudieran sobrevivir. Empieza a sacar el guante y se da cuenta de que es de la talla perfecta, y es como que asimila que realmente era su hija, y es como larga como una especie de suspiro de, por lo menos sabe que tuvo un final, y más allá de que no fue de la manera en la que él quería, o de todas las cosas que hizo, de las que se arrepiente constantemente por haber malinterpretado las escrituras, y por todo esto de la manipulación, que en todo momento le dijeron: no, vos sos un mercenario, ¿por qué te pensás que te contrataron para desvivir a la gente? Básicamente, porque sos como complementario o sea, como sos como un extra de la iglesia, no estás relacionado directamente con la iglesia, y por eso contrataban a gente que tengan este tipo de trabajos para hacer estas cosas, para no relacionarlos directamente con la iglesia, y que ellos se lleven todo el baño de sangre, digamos, y poder lavarse las manos, básicamente. Y es como que yo me pregunto en un momento, ¿cómo Nowak, después de todas las cosas que hizo, no se cuestionó en ningún momento, hasta que tuvo que agonizar más o menos para darse cuenta, pero no se cuestionó en ningún momento las decisiones o las órdenes que le daba la iglesia? Incluso tratando con gente hereje que tenía una lógica y una forma de ver las cosas de otra manera, nunca se puso a pensar y decir: capaz que esta persona tiene razón. Siempre fue el hecho de obedecer y agachar la cabeza constantemente, y creo que eso fue lo que nunca hizo que, por mi parte, sintiera cierta empatía, incluso muriendo y habiendo visto todas las cosas que sufrió. Y no solamente eso, sino que incluso con su propia hija, en el momento que le da los guantes cuando era más chica, que le dice como: bueno, vos me dijiste que todo lo que pasa es de Dios, o sea que si estos guantes no me quedan es culpa de Dios, y Dios es malo, no sé qué. Y el padre se enoja, o sea, Nowak se enoja con Yolenta y le dice: no vuelvas a decir eso, arrepentite, pedí perdón y demás. Y es como muy chocante, porque básicamente le dice todo eso a la propia hija, como poniendo a Dios por encima de absolutamente todo, incluso diciéndole: pedirle perdón a Dios de rodillas y demás. Y tienen como ese choque o enfrentamiento, aunque más adelante
adelante, momento después, dice, bueno, perdón por haberme enojado con vos. Es algo que incluso pasa con su propia hija y nada. El personaje de Noah como villano es muy bueno, pero por lo menos yo nunca llegué a sentir empatía por él por todo lo que hizo siempre. Y bueno, nada, creo que finalmente cuando él cree que su hija murió y todo de cómo termina su vida es básicamente porque lo tenía merecido en base a todo lo que hizo. Pero bueno, nada, podemos ver que todos básicamente murieron y de la nada nos transportamos finalmente al último arco o a los últimos 2 capítulos, que esto lo vamos a comentar bastante rápido entre los 3, principalmente porque ¿qué hay que hablar? La nueva aparición de Rafal, el personaje de Albert Bradewski, que es el único que históricamente existe y que fue el profesor más importante que tuvo después una persona que vamos a nombrar más adelante, fue el profesor de una de las personas que sí, originalmente en nuestra historia, fue parte importante de la teoría heliocéntrica. Pero bueno, aparecemos en una panadería, lugar favorito de Dalkerus que van a conocer más adelante, y vemos a personas entregando el pan y demás, y bueno, el panadero básicamente le dice, bueno, tus anotaciones siempre me ayudan, demás, no me molesta que vayas a la universidad, yo me ofrezco a pagarla, y el propio Albert le dice, no, porque la sed de conocimiento es mala para las personas y demás, así estoy bien, te agradezco la oferta, pero no. Después tiene que llevarle pan a la iglesia a un tipo que está encerrado en una especie de cabina que es como, ¿qué es eso? Y acá es donde aparece por primera vez el confesionario, sería que las personas se meten ahí a confesar algo que los tiene mal, algún pecado, lo que sea, pero en completa privacidad, no hay alguien que te juzgue o que te vea la cara, sino que son simplemente 2 personas hablando. Y acá es donde conocemos la historia de Albert, que él le cuenta su historia, en cambio el padre de la iglesia le va a contar también algo de él a cambio como para estar en igualdad de condiciones. La historia de Albert es tremenda porque él tenía un padre que también era erudito, que le gustaba leer y decide llevarle a Albert un profesor particular. Acá es donde viene una de las escenas más confusas de toda la serie porque podemos ver que Albert es, digamos, casi un adulto joven. Cuando era niño tuvo de profesor a alguien que vemos que se llama Rafal, que se viste igual que Rafal, que es el diseño de Rafal, la voz de Rafal, pero evidentemente parece mucho más adulto que Rafal. No es el Rafal de 12 años que conocimos. Entonces todos estábamos como, ¿qué está pasando? Porque cuando termina la serie podemos ver que llega la carta que Draca le había puesto al ave a una casa y que habla de todo esto, entonces todos decimos, che, acá Rafal no estaba vivo, por ende si sacamos cuentas y números te das cuenta que Rafal murió con 12, cuando todavía Yolenta era una niña, entonces es imposible que Rafal hubiera existido en la misma línea temporal, porque si no tendría que tener 40 y tantos años, y claramente el Rafal que aparece no tiene esa edad. Pero bueno, también podemos ver que su manera de hablar, de actuar y demás es bastante distinta a lo que era el Rafal original, entonces tanto Illidan como Sekrim como yo estábamos como, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? No entiendo un pingo, lo cual es completamente válido, pero ya vamos a ir a eso. Pero bueno, básicamente podemos ver que tanto Rafal, el Rafal que aparece acá, como el padre de Bradewski, de Albert, tienen un choque de ideas bastante importante. Finalmente Rafal toma la decisión de llevarlo a una reunión privada donde hay un montón de eruditos, hablan, comparten teorías y demás, y cuando llega a su casa puede ver que Rafal mató a su padre y le dice con toda la tranquilidad del mundo, oh, no pensé que ibas a llegar tan temprano. Ok, lo que estás viendo no es lo que parece. Sí, yo maté a tu padre, pero es porque no me quiso dar el libro. Y a mí esas cosas de no andar compartiendo conocimiento medio que no me pintan. Entonces se puso un poco violento y yo tomé la decisión de apuñalarlo. Y Albert está como un niño diciendo, che, no entiendo nada, no abre la boca. Entonces esa es como la historia, digamos, de Albert. Ahora, lo importante acá, que se conecta con el final y demás, es ¿quién es este Rafal? ¿Qué piensan ustedes de Rafal? ¿Quién es este personaje que aparece? Yo tengo una teoría que la voy a pasar a comentar, pero me gustaría que ustedes me detengan en algún momento si consideran que tienen que añadir algo más. ¿Ustedes se acuerdan el momento donde Rafal habla con Nowak? Que era eso lo que estuve investigando hoy porque nada, tenía ganas de cerrar un poco esta idea, que él en un momento que le dice,
yo no soy el que pelea contra vos, ni es el heliocentrismo ni nada, sino que es el hambre de conocimiento de las personas y demás, es algo que ni vos ni la iglesia van a poder controlar, y yo creo que este Rafael que aparece es una manera de representar toda esa conversación que tuvieron Rafael y Nowak, diciendo que el heliocentrismo está ahí, que siempre va a estar, que la curiosidad de las personas es lo que mantiene vivo todo esto y que es algo que él no iba a poder detener, y yo creo que todo eso básicamente es lo que resume a esa personalidad o a ese personaje de Rafael que aparece, que no es el Rafael del inicio. Creo que esa manera de ver y de interpretar las cosas, y también por qué el personaje es tan diferente, es básicamente porque no es Rafael, sino que es una manera de representar eso que él estaba hablando con Nowak momento antes de morir. ¿Ustedes qué piensan? Yo siento que puede ser probablemente un cambio tan radical por el hecho de que pudo haber sido un lapso más o menos en el hecho de que estaba con la investigación con Hubert y momentos muy cercanos antes de que fuera condenado y bueno, Sí, o sea, yo creo envenenado. que, o sea, era mi primera manera de verlo, pero si vos te pones a pensar, realmente los tiempos no coinciden, porque Yolenta, que tenía ahí como 4 años, era recién una niña, y Rafael tenía 12, y claramente la versión que vemos es más adulta y también tiene otra personalidad, justamente porque creo que es esa manera filosófica de representar como tal lo que Rafael comenta con Nowak. Pero es evidente y que no es el Rafael como tal de momentos anteriores, porque no hay coincidencia de tiempo entre lo que sucede con Hubert, que toman las anotaciones todas las noches juntos hasta que Nowak lo descubre y demás. Pero bueno, yo creo que estoy 100% seguro de que el Rafael que aparece con Albert no es el Rafael del inicio, sino que es una manera de representar, como digo, esas ideas y lo que comentaba que estaba vivo en las personas, que el propio Nowak no iba a poder enfrentar. ¿Cómo lo consideras vos, Ilian? Y a mi parecer fue un intento del autor de que la gente no pensara tan mal de Nowak, como que Rafael era capaz de un extremista del conocimiento, que haría lo que sea por conseguir conocimiento, y por eso lo mató al padre de Albert. Sí, O totalmente sea, de acuerdo. que no sería muy distinto a lo que hacía Novak de matar a todos los que no pensaran como decía la iglesia. Era como Así lo sí. veo yo. O sea. Pero vos no considerás que es el mismo Rafael, sino que es una representación del personaje como tal, pero que por los tiempos que está en la serie es imposible que sea el mismo Rafael. Más también porque obviamente Sí, se ve es una más incoherencia, adulto. pero... Sí, o sea, yo creo que acá el problema que tuvo el autor es querer representar a ese personaje como Rafael, que también lo podría haber hecho con otra persona, o sea, podría haber inventado a otro profesor particular que fuera algo para él, pero creo que la necesidad de poner la imagen de Rafael justamente es para justificar lo que uno puede llegar a hacer con tal de obtener conocimiento. O sea, básicamente era lo que hacía el propio Nowak, que si vos no pensabas en base a cómo lo decía la iglesia, tortura y muerte, y acá era básicamente lo mismo, es como vos no querés compartir tus conocimientos, ok, te voy a matar, que creo que era una manera de querer representar cómo Rafael capaz veía Sí, las o sea, cosas. querían hacer que los dos sean como dos caras de la misma moneda. Sí, como que no uno es peor que el otro por algo como tal en base a las acciones que hacen, lo intentan justificar desde distintos puntos de vista. Pero bueno, vos considerás que el Rafael que aparece no es el mismo del inicio, No, sino no. es una representación como tal, para darle sentido al mensaje que vos acabas de explicar. Sí. Bien. Ahora, ya sabemos que Albert, por lo que va mostrando al final, termina siendo uno de los profesores más influyentes de Nicolás Copérnico, que es uno de los padres fundadores, digamos, de la teoría heliocéntrica que más adelante se termina, por así decirlo, de perfeccionar, pero claramente todos los personajes son de ficción, excepto el Albert Gradewski al final, que es así como se matricula en la universidad, y que bueno, por el apellido y por todo, Nowak, Grabowski, Breudewski, todos esos apellidos son de origen polaco, o sea, por eso podemos asumir que la serie o los acontecimientos de la serie transcurren en Polonia o en alguna zona cercana de Polonia en Europa del Este, creo que es, no me maten si me equivoco. Pero bueno, creo que esa es básicamente la representación de Rafael, y comparto muchísimo lo que dice el señor Illidan. Por otra parte, ¿vos sí considerás que es el Rafael del inicio? O sea,
Sí, considero que pudo haber sido posible, pero de alguna u otra manera se contradice mucho con la forma de ser que tiene Rafael en un principio, porque si bien les disgustaba o le resultaba horrible que quemaran a la gente y cosas así, pero al final termina siendo un asesino solo por la búsqueda del conocimiento, entonces es como que te da mucho en qué pensar de que tuvo un cambio demasiado radical y no solo eso, sino que, como vos decís, cambió... rotundamente el físico, o sea, no solo no parece un pibe de 12 años, sino que tiene una forma de ser completamente diferente. Por eso digo, es como literalmente usar la imagen, la voz, la figura de Rafael, pero es otra persona como tal diferente. Pero bueno, digo, es algo que tiene sentido principalmente por el tiempo donde transcurre todo esto, porque... podemos ver que es un adulto joven. Entonces, si recién llega la carta de Draka al final, que le llega una casa y dice, bueno, el 10% de las ganancias es para Potoki o lo que sea que decía la carta, nos damos cuenta que esa ave acababa de llegar poco tiempo después de la muerte de Draka. Que si vamos a ese sentido y le restamos los años que puede tener Albert, te das cuenta que cuando él era niño, Rafael ya no estaba vivo, porque estos acontecimientos suceden 35 años después de la muerte de Rafael. Podría considerar como una incongruencia o un error en los tiempos Claro, ahí es donde voy yo. Yo considero que no es un error en los tiempos, porque este Rafael no es el Rafael del inicio, es una imagen o una manera de representar al personaje de Rafael con la conversación que tuvo con el propio Nowak. Por eso digo, porque principalmente Rafael muere con 12 años. Y si 35 años después Draka, la carta que había mandado con esa gaviota que le había dado ¿cómo era? El conde el Anthony, le había dado esa gaviota y habían pasado 35 años de la muerte de Rafael. Albert no tiene más de 35 años, tiene 20 monedas, tiene que tener. Entonces, si vos decís, bueno, esto era cuando él era niño, no, es imposible. Hace 35 años no existía Albert, entonces no hay como un punto en el medio donde se puedan conectar ellos dos. Pero bueno, creo que es una manera interesante de analizar básicamente esto, porque bueno, la serie termina, pero creo que ese es justamente la importancia de que aparezca la figura de Rafael al final, es justamente para hacer como un choque como tal con lo que venía siendo Nowak, principalmente porque hasta el capítulo anterior lo habían mostrado como que él mismo asumía que era el villano. Pero bueno, este fue nuestro análisis, nuestro comentario y todo lo que sucedió con Tierra, Sangre y Conocimiento sobre el movimiento de la Tierra, o como lo vienen diciendo, Chi-Chi-Kyu no Undou Nitsuite. Yo creo que el nombre es clavado para la serie, que es Chi o Orb, Tierra, Sangre y Conocimiento. Creo que es el nombre perfecto para la serie. Ahora, ya analizamos, dijimos absolutamente todo. ¿Cómo la puntuarían ustedes la serie? Yo creo que es un 9 clavado, justamente. Obviamente tiene partes que pueden ser un poco más densas, un poco más largo, un poco... No considero que sea un 10. El opening y los 3 endings son magníficos. Los personajes están muy bien. 25 capítulos, adapta todo el manga. Obviamente tiene sus variantes, pero la serie es un 9 sólido y uno de los 9 más fuertes que he puesto. Sí, yo también le daría un 9. Incluso si existiera el 9,5 le pondría eso porque... En Miami me dice un 9,5. Sí, un 9,5 es una muy buena nota. Evidentemente no alcanza como una perfección total, pero no le falta mucho. Un 9,5 creo que es una nota muy sólida y es una nota que no solemos dar todo el tiempo. Sí, lo de Rafael al final capaz de haber sido lo más flojo. Porque no sé, no me gusta tanto que dejen las cosas de interpretación de lo que es un personaje que ya había aparecido al principio y tenía una personalidad sólida. Uh-huh. Y de hecho, si uno se pone a pensar, podrían haber representado las ideas o cómo Rafael o el resto de los personajes veían todo, repitiendo alguna frase, algún concepto o algo en particular, haciendo guiño como tal a Rafael sin la necesidad de mostrarlo a él como esa figura en completo como tal. Por eso creo que un 9,5 es una nota bastante consistente. Sí, yo creo que le daría un 9 porque siento que me dejó como con ciertas cuestiones que no me convencieron mucho con este mismo tema de Rafael, que me pareció un poco chocante, pero bueno, más allá del concepto, considero que es una serie muy interesante. Al final termina siendo fiel a la historia original de nosotros como humanos como tal, con el profesor de Copérnico, y creo que eso también le da un poco más de interés al hecho de que una vez que sabes que
ese personaje era un profesor influyente del mismo Copérnico, es como que también le agrega ese factor sorpresa. Y por demás, qué decir, todas las reflexiones que se tienen y que incluso uno se pone a pensar por uno mismo sobre cuestiones de la vida en general. Es un anime bastante reflexivo y creo que, bueno, tanto también la animación, la música, el opening, el ending y demás merecen un sólido 9. Es una construcción de una serie bastante buena. Sí, para el que le esté saliendo espuma por la boca cuando me equivoqué con un nombre que yo decía Lewandowski, no era Frey. Así que si alguno notó el detalle y ya comentó algo, borren el comentario porque ahí lo aclaro, que era Frey el que los traiciona en el arco 2. Pero bueno, en resumen, 9,5 por parte de Sekrim, un 9, notas muy buenas, convence mucho, así que nada, un anime de drama histórico, mírenlo, es una serie muy recomendada, está en Netflix, así que aprovechen la oportunidad.